Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Enfoque Jurídico. Este programa lo vamos a dedicar al análisis teórico-práctico, pero fundamentalmente de naturaleza práctico, porque tiene que ver con un asunto que interesa a toda la comunidad jurídica del país, así también como a la propia ciudadanía, particularmente aquellos sectores que siempre se encuentran en situación de potencial riesgo de sufrir alguna forma de violencia familiar que se ejerce quizás no necesariamente solo por el ejercicio de la fuerza, sino por el abandono económico y moral al que se ven arrinconados por la desvergüenza, la cobardía y por supuesto la irresponsabilidad de ciertos sujetos que avergüenzan al género masculino, y en otros casos también mínimamente, pero existentes, al género femenino, y que luego se catalogan como delitos de omisión de asistencia familiar. El jueves 9 de enero del presente año, el gobierno del Perú ha publicado, que ahora está legislando además desde el legislativo desde el ejecutivo con las facultades que la Constitución le otorga a este tipo de gobierno, el decreto de urgencia número 008/2020, que establece nuevos supuestos de conversión de pena en los casos de personas privadas de libertad por el delito de omisión de asistencia familiar. Y con la finalidad, dice este decreto supremo, de promover el pago de la reparación civil y la deuda alimentaria. Para conversar al respecto y comentar esta disposición normativa, hemos convocado el día de hoy la participación de uno de los juristas más destacados del Perú en materia de derecho penal, heredero honorable de una figura señera en el campo de la juzpenología nacional, ¿no? Quien además de llevar el mismo nombre y apellido con orgullo, además también ha logrado hasta en algunos aspectos, inclusive yo creo, superar a su progenitor para beneficio, ¿no?, del derecho penal en el país, y que constituyéndose además en un excelente profesor universitario en la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como también en la Academia de la Magistratura, ha publicado una obra extensa, muy grande, ¿no? Que ya me parece que debe estar arribando más o menos por lo menos medio centenar de publicaciones a nivel de libros, fuera del conjunto de artículos que también han sido puestos a disposición de la comunidad jurídica a través de revistas especializadas dentro y fuera del país. En el campo de la función pública también ha destacado como uno de los más reconocidos fiscales del Ministerio Público, y que hasta hace poco ejerció y desempeñó la jefatura de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, cargo que ejerció durante 2 fiscalatos, ¿no? En primer lugar, el que fue conducido por el doctor Pablo Sánchez Velarde y posteriormente por su sucesor. Y ha logrado desde esa ubicación funcional pues colaborar y contribuir a la persecución de delitos de criminalidad organizada transnacional que tanto nos está afectando no solamente al país, sino también a la región. Me estoy refiriendo a la persona del doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, a quien damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Alonso, bienvenido a Enfoque Jurídico. Gracias, doctor Alberto Pacheco Mandujano. Para mí es un gusto, un agrado que me hayas extendido esta invitación, al margen de tal vez los elogios que sobrepasan tal vez la realidad, y para poder conversar de temas tan actuales, tan importantes, que el mundo jurídico, que la comunidad en general de este país tiene que tomar en cuenta para que podamos tener una justicia que apunte realmente a
la eficacia que se quiere en cuanto a solucionar los diversos conflictos sociales que se generan hoy en día o se suscitan en nuestra sociedad. Con Alonso además compartimos una relación de amistad basada primero en cuestiones académicas, por lo cual nos conocimos hace ya poco más o menos una década, y luego sobre esa base pues, que nos ha permitido el intercambio fluido de opiniones en las cuales no necesariamente hemos estado de acuerdo siempre. Alonso es un representante bastante destacado de un derecho penal democrático, por supuesto, claro que sí, pero de tipo liberal. Y sobre esa base quisiera yo, Alonso, que iniciemos esta conversación antes de ingresar a los temas de estas disposiciones normativas. Primero enfocar nuestra atención en torno a la política criminal que subyace, no solamente en este decreto supremo, sino, digamos, en la ya consuetudinaria forma de actuar del Estado que se ha venido desarrollando desde hace varios años atrás. Y yo creo que propiciado por una suerte de criminología mediática, ¿no? Que de criminología no tiene pues absolutamente nada y que no es otra cosa más que la expresión de una forma de periodismo oclócrata que caracteriza a nuestra realidad nacional y tiene que ver con que por ahí se conocen algunos casos que ciertamente impactan, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se mate a una mujer, ¿no? Para la prensa ya eso es feminicidio. La prensa, desde su ignorancia, y sobre la base de su ignorancia opina, cree que matar a una mujer es feminicidio, o sea, porque es una fémina, ¿no? Lo cual es totalmente erróneo y equivocado, ¿no? Porque ahí deben concurrir una serie de elementos para poder determinar que ese hecho efectivamente constituye un feminicidio y distinguirlo del homicidio. Pero la prensa pues opina, ¿no? Sin tener el conocimiento debido. Yo creo que en el ámbito del periodismo deportivo hay gente mucho más preparada en el campo de fútbol que en el periodismo judicial, donde quienes opinan no saben nada de derecho, por supuesto. Y entonces eso nos lleva a considerar que asuntos, digamos, preocupantes, escandalosos, o que se escandalizan en exceso, ¿no? Por parte de los medios de comunicación, porque como decía el recordado y magnífico escritor español Camilo José Cela, siempre es mayor el número de escandalizables que el de escandalizadores. Y entonces sobre la base de ese escándalo se exige, se reclama y se presiona más penas, penas aquí, penas allá. Que se chocaron los buses en tal sitio, entonces hay que elevar las penas para los delitos de tránsito. Que mataron a ciertos fulanos, entonces hay que elevarlos. Que violaron aquí, entonces hay que elevar. O sea, la solución de los problemas sociales que tenemos en el Perú es simplemente aumentando las penas, ¿no? O sea, y nos olvidamos que el artículo primero del título preliminar del Código Penal señala que nuestro código tiene por función la prevención, no la represión punitiva, a lo cual estamos reduciendo el derecho penal en el Perú. Tú recordarás, en la década de los años 80 existían dos tendencias, la de los minimalistas y los abolicionistas, ¿no? Los primeros decían de que el derecho penal nunca iba a desaparecer, pero que se tendía a una reducción de las penas para propiciar más bien medidas y formas de reinserción social, ¿no? Y de prevención sobre todo. Mientras que los segundos, los abolicionistas, decían que el derecho penal estaba condenado a desaparecer por una criminología funcional, ¿no? Propiciada por, en ese momento, pues Zaffaroni y otros más. Si resucitaran esos representantes del abolicionismo, cuanto también del minimalismo, seguramente se vuelven a morir después de ver lo que se está constatando aquí, de que ni abolicionismo ni minimalismo, sino hemos devenido en un maximalismo desproporcionado, grosero, procaz, ¿no? Y obsceno, además, que está desnaturalizando el derecho penal. Entonces, ¿cuál es la mirada que tú tienes desde una perspectiva de política criminal
sobre el tema de las elevaciones de las penas, sus conversiones que se han venido registrando en el país gracias a esta influencia mediática? Bueno, creo que ya has dicho tú mucho, pero igual, fíjate, ya tiempo atrás, eso lo hemos dicho en nuestros estudios, investigaciones, porque estamos hablando de más de 25 años, el Código Penal es de 1991, que se fue formulando una política criminal enderezada y direccionada puramente a una sobrecriminalización. Pero también debemos ser claros que en algunos casos esa criminalización o esa exasperación, ese incremento de penas puede resultar no siendo legítimo, pero siempre y cuando tengamos vacíos de impunidad y siempre y cuando tengamos un bien jurídico que requiera de una mayor protección. Esto es, este modelo político criminal tendencialmente llevado a un incremento de las penas, a mayor inclusión de tipos penales, pues se ve muy influenciado por contextos, por coyunturas, donde hay lo que decía Silva Sánchez, los gestores atípicos de la moralidad, y otros, finalmente, sectores conservadores, que llevan finalmente a influenciar mucho en el legislador, también en el Poder Ejecutivo, y se va finalmente tomando lugar, va tomando cuerpo un lineamiento de una política criminal que de cierta manera no está realmente alimentada con el verdadero sustento criminológico de la delincuencia en el país. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, en el caso de lo que tú hablabas del feminicidio, discrepamos de cierta manera, y creo que lo hemos dicho de una forma muy alturada y con argumentos, de que no basta pues que se mate una mujer, tiene que hacerlo dentro de ciertos grados de relaciones entre víctima y victimario, por su sola condición de tal. Yo lo señalé en un momento que ese es un delito de odio, que en todo caso, para ir a una mayor pena, hay que identificando ciertos contextos de vulnerabilidad de la víctima. Pero al margen de esto, vemos que la política criminal, como tú lo señalabas al principio de tu participación, se ha reducido al derecho penal. Hay un gran criminólogo, Alessandro Barata, y él siempre lo recuerdo mucho de las primeras lecturas que tuve de él. Él señalaba que la mejor política criminal es una buena política social. ¿A qué me refiero con ello? Que a la postre, habiendo transcurrido tanto tiempo que siguen dando estas reformas penales, introducción de más tipos penales, incremento de penas, penas gana perpetua, la 38-38, ahora en delitos contra personas menores de 14, hombres y mujeres, es pena gana perpetua, no ha generado la eficacia que se quiere. Esto es, como lo decimos en clases, creo que esa intimidación y disuasión ante mucha gente procaz o proclive a cometer ciertos delitos no los intimida, ¿no? O sea, la mayor pena, y como decía mi padre en un manuscrito que tenía hace muchos años, si con más penas y derecho penal se solucionaran las cosas, pues el delito ya se hubiera exterminado de la faz de la tierra, dentro de una posición kantiana de llevarlos todos a una isla y asesinarlos, ¿no? Pero lo que debemos postular un Estado constitucional, democrático, de derecho, es a reducir los índices de criminalidad lo más racionalmente posible. Entonces, el problema es que hay un enfoque minimalista de la política criminal hoy en día en el Perú, que si bien es cierto puede resultar siendo legítimo cuando se agrede pues, a niños, a adolescentes, a infantes, la trata de personas, la explotación sexual, delitos de minería ilegal, ante una corrupción finalmente interminable en nuestra sociedad, se requiere finalmente reprimir. Tú señalaste que el título primero del Código Penal habla que es un fin preventivo, pero detrás de todo esto de fin preventivo, la pena siempre va a tener un trasfondo retributivo. Eso nunca lo vamos a poder dejar de lado y creo que tiene que ver con los lineamientos de este diálogo, en el sentido de que la pena privativa de la libertad, más que apuntar en los últimos tiempos y decir que los centros penitenciarios puedan contar con mecanismos para poder rehabilitar a estas personas, constituye un ámbito de reclusión, es decir, entre los criminólogos, entre los desviados y no los desviados, de punto de vista funcionalistas, entre los infieles y los fieles del derecho. O sea, eso se convierte en las prisiones, realmente en separar de los muros de la prisión, de su arquitectónica de Bentham, que lo decía finalmente, entre los que están en libertad y los que están privados de su libertad. El problema es un enfoque minimalista que se ha dado en los últimos tiempos en nuestra política criminal, creer que solamente las cosas se pueden solucionar con más y más derecho penal, y se deja de lado finalmente esa realidad cruda que tenemos en establecimientos penitenciarios que ya no tienen dónde albergar más gente, cuánto es que tiene que tener sufragar el Estado para poder mantener a tantos presos, y también la situación, que tal vez lo hablaríamos en otro momento, de que algunos establecimientos penitenciarios albergan mucha cantidad de procesados más que condenados ante
ciertos usos indiscriminados de la prisión preventiva. Tú recordarás que el año 2014 o 13, mientras cuando tuve el honor de ser el director de la Escuela del Ministerio Público, invitamos al profesor Eugenio Raúl Zaffaroni a la Fiscalía para que nos diera una conferencia, la cual él aceptó, por supuesto, y fue una conferencia de 2 días, extraordinaria. Y tú fuiste precisamente su panelista. Decía Zaffaroni, en síntesis, en estas 2 conferencias, que el derecho penal contemporáneo es un derecho penal de contención. Claro, lo que pasa es que él tiene una visión política, no político-criminal, sino política del derecho penal, ¿no? Y que siendo un derecho penal de contención lo que hace es convertirse en un instrumento de represión para poco más del 70% de la población y evitar su acceso hacia un sistema de beneficios capitalistas, ¿no? Por lo tanto, entonces la política criminal que se debe desarrollar en ese enfoque puede tener que ser una política criminal secesionista social, ¿no? ¿Tú compartes esa idea? Yo creo que eso de llevar a los modelos económicos, entre lo capitalista, lo socialista, puede tener ciertos puntos de partida, ¿no? Yo creo que la criminología debe partir de conceptos sociológicos más profundos y tomando en cuenta también las estructuras del ser humano, cómo se va desenvolviendo en sociedad. Creo que el reparto de capital, la distribución de la riqueza, lo que los sociólogos americanos y también los franceses hablaban como muy importante, Durkheim, la sociología francesa, nos pueden dar ciertos puntos de partida, pero hay que entender que el crimen es producto de nuestras propias estructuras que se van generando y se van creando, querámoslo o no, y a través de ciertos diversos grados de contagio, mejor educación, de la anomia social, de lo que la delincuencia económica da un trasfondo muy interesante. ¿De naturaleza humana también podríamos decir? Yo creo que la teología del crimen, bueno, la parte del Umbroso y otro interesante hace muchos años atrás, pero creo que la sociología criminal nos abrió un concepto muy amplio y cuando hablamos en derecho penal económico en nuestras clases, quiero ir a David Sutherland y esa capacidad de los estatus socioeconómicos para delinquir es muy importante. García Pablos de la Molina, dentro de la criminología española, el derecho penal habla que cada vez personas más normales cometen delitos. O sea, el delito no tiene que verse visto como una enfermedad, sino como una desviación o una inconducta que genera una persona por determinados trasfondos sociológicos y conceptos o finalidades que pueden trascender y que pueden penetrarnos en el mundo de la psiquiatría, la psicología y la sociología. Bueno, por eso lo tenemos todos, ¿no? No, lógicamente. Que alguien nazca con gen del delito es algo distinto. No, eso es un lombrosianismo. Las estructuras sociales de mayores grados de exclusión pueden generar fondos de mayor grado de criminalidad, pero el contagio finalmente de la asociación diferencial y otros que se han ido dispersando en el tiempo, y sobre todo al nivel del sicariato, otro, al nivel de inseguridad ciudadana que vio el Perú es tremendo, ¿no? Y muchos de los adolescentes que luego ya adultos cometen estos graves crímenes es lo que ven propiamente de sus familias, o sea, su propio padre que le va enseñando cómo portar un arma de fuego a los 13, 14, 15 años, o cuando estos grados de violencia intrafamiliar, de lesiones y violación, no nos preguntamos, esta persona que lo comete y cuál hay que sancionarlo, bajo qué tipo de familia y condiciones sociales fue que nació. Inmerso en la droga, el alcohol, la violencia estructural de las familias, una escuela que no propicia condiciones necesarias para una buena educación y formación de este ser humano. Creo que a veces nuestra propia sociedad no crean las condiciones suficientes para generar verdaderos ciudadanos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a continuar para terminar esta parte del análisis de política criminal y sobre esa base desarrollar este tema del decreto de urgencia 008-2020. ¿Te parece? Claro. Muy bien, vamos a hacer entonces el primer corte y ya regresamos con el programa. Permiso.
Bienvenidos nuevamente al programa. Estamos conversando con el doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire sobre la emisión del decreto el decreto de urgencia 008/2020 sobre conversión de penas para personas que se encuentran privadas de libertad por el delito de omisión de asistencia familiar. Alonso, en la parte final del bloque anterior hacía referencia a que existe una influencia muy marcada, que en muchos casos es determinante inclusive, que por factores sociales, de naturaleza familiar básicamente, ciertos sujetos tienen más proclividad a la delincuencia. Y eso nos lleva pues a relaciones económicas, definitivamente, ¿no? Porque de lo que tú has señalado, eso me recuerda mucho la famosa criminología de la reacción social, ¿no? La criminología crítica, con una alta dosis de consideraciones de tipo marxista de mediados del siglo XX, que sobre la base de un razonamiento epistemológico de tipo social, efectivamente señalaba pues, que el delito en gran medida es la consecuencia de los problemas económicos. Yo siempre me quedé con la duda sobre el particular, si es que eso finalmente nos remitía a una reflexión muy antigua que ya se encuentra en el pensamiento del filósofo Sócrates, que señalaba que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, esa influencia social termina determinando ciertos modos de actuar de los sujetos. Pero te confieso que, como un estudioso yo y aficionado de la filosofía, esa reflexión siempre me pareció sumamente ingenua. Ya en los años escolares, yo recuerdo las clases de catecismo. Yo estudié en un colegio sacerdotal, y siempre hacía mucho énfasis uno de los sacerdotes, que era un extraordinario teólogo, además muy destacado en América Latina, de la congregación a la que pertenecía a mi colegio, la congregación claretiana. El ya difunto padre Juan Rodríguez Reyes decía, y nos lo recordaba permanentemente cada vez que nos portábamos mal como niños, que somos malos por naturaleza. El propio Cristo había dicho en algún momento, si sus hijos les piden en algún momento un pan, ¿quién de ustedes le daría a cambio una piedra? ¿No? Si ustedes que son malos ven por sus hijos, ¿cuánto más hará el Padre por sus criaturas? ¿No? Pero fíjate esta reflexión. Claro, es un tema de carácter religioso, pero yo quiero extraer la sustancia teológica que finalmente se coliga con un análisis filosófico en el campo del derecho, porque derecho y religión siempre estuvieron muy, muy vinculados. Ustedes que son malos, o sea, por naturaleza somos malos. Claro, esto podría simplemente ser considerado una especulación teológico-filosófica, lo que se convierte en un elemento de argumentación, pero resulta que con los estudios neurocientíficos contemporáneos, el día de hoy sabemos que, si bien es cierto, no existe un gen de la delincuencia, y tampoco existe un gen de la maldad, sin embargo, por naturaleza humana, porque somos animales, todos, tú, yo, los que nos están viendo en este momento, todos tendemos en menor o mayor grado hacia el mal. Solamente que nosotros podemos reprimir eso y podemos generar más actos de bien que de mal. Mientras que en el caso de los delincuentes es al revés. Entonces, ciertamente hay factores sociales que influyen, pero aquí hay una base importante de naturaleza humana que termina siendo un elemento central en el quehacer delictivo. Y entonces esto, sin llevarnos al hombroso, sin embargo, me lleva a recordar al viejo y gran maestro chileno Juan Bustos Ramírez, a quien tú conociste muy bien, además amigo de tu padre,
cuando en una de sus últimas conferencias, la recuerdo clarísimamente, decía: nosotros no somos delincuentes porque delinquimos, sino que en realidad delinquimos porque somos delincuentes. Entonces, ¿qué reflexión te lleva a ti este tipo de pensamientos que además están conectados con descubrimientos científicos, neurocientíficos últimamente, ¿no? Se está aplicando mucho la neurociencia, Sí. el derecho penal, ¿no? Creo que siempre la ciencia trata de ir a penetrar en lo más profundo del ser, ¿no? Del yo, ¿no? De lo que uno puede tener en sus estructuras internas. Lo que hablabas de Sócrates y otro, bueno, puede ser cierto grado de ingenuidad, pero tampoco no deja de ser algo cierto en la medida que desde otros puntos de vista se ha dicho que nadie hace delincuentes, sino la sociedad produce delincuentes. Bueno, son cuestiones que hay que matizarlos dentro de diversas estructuras sociales en las cuales una persona hay un grado de formación, que pueda darlos la ciencia, cierto grado de predisposición a delinquir en unas personas más que otras, habría que verlo, dentro de los estudios criminólogos que se hayan hecho al respecto, ¿no? Y bueno, el tema económico, pues la delincuencia no está ligada estrictamente a la pobreza, y más aún lo que vemos todos estos graves casos de corrupción, lavado de activos. La codicia y la ambición es algo que lleva mucho al ser humano, y esa es una característica esencial del delincuente económico, ¿no? El homo económicos, que debe partirse de esto. Pues lo otro, de los diversos desarrollos que nos has expresado, hay que ir finalmente valorándolo y analizándolo en rigor, conforme una sociedad muy diversa que tenemos, por ejemplo, acá en el Perú, pues, tal vez no tan parecida a otras sociedades. Y la sociedad, pues, producto de plurifactorial, como dicen algunos, es una gran cantidad de factores, de condiciones que se van conjugando, pero que tal vez una persona puede ser más propensa o tenga mayor proclividad a cometer delitos que otra. De hecho que sí, pero eso va a ir dependiendo del grado de formación que va a tener en su vida y los valores que finalmente va aprendiendo. No olvidemos que Kant nos habla de normas autónomas y heterónomas. Las normas autónomas son las que están fallando totalmente, porque decían en ciertos países, cuando no hay necesidad de poner sanciones para que la gente cumpla la norma, basta con el entendimiento y la introyección normativa que él tiene sobre esto, ¿no? O como lo vemos propiamente en nuestros días, de que la gente no pasa la luz roja mientras que no vea un policía o una cámara que lo va a grabar. Pero mientras que no vea a nadie que lo vaya a advertir el hecho que se pasa de frente, ¿no? Yo creo que esas son unas cuestiones culturales u otras que van dando en los últimos tiempos, ¿no? Hay que analizar en rigor mucho esto, pero también hay que tomar en cuenta los diversos grados de delincuencia que se cometen en nuestras sociedades. Sin duda. Y esto, pues, finalmente nos debe propiciar un debate y una discusión más amplia. Y lo que le vuelvo a reiterar, que se ha minimizado la política criminal del derecho penal, y esta es la grave situación que estamos atravesando hoy en día en nuestra sociedad, no solamente el Perú, sino en otras, donde el inmediatismo, actores que van más allá del sistema jurídico, que intervienen, que influencian, que quieren direccionar las respuestas jurídicas de los órganos fiscales y los órganos jurisdiccionales, y esto finalmente provoca una distorsión finalmente de un sistema donde cual creo que voy un poquito más allá, que la política criminal significa que no todos podemos reaccionar de la misma forma. Viste la teoría de la reacción social. También tenemos que decir que la política criminal debe generar diversos grados de intervención del derecho penal. Y eso dependiendo de la gravedad del delito y a la persona que lo ha cometido. No es igual que lo comete por primera vez a que lo que hace el delito, su modus vivendi, que hace su vida cotidiana de cometer hechos luctuosos. Entonces creo que también tenemos que afincar un poco en esa idea de un modelo de política criminal que debe dar diversas respuestas al crimen, por un ámbito del derecho penal y otro ámbito de las políticas sociales. Pero claro, y termino esta parte diciendo de que se cree ilusamente, es un total eufemismo, que se quiera finalmente solucionar las cosas, los problemas tan conflictuales que podemos tener en nuestra sociedad únicamente haciendo uso de penas efectivas de privación de la libertad. Que termina siendo finalmente un derecho penal simbólico. Sí, de hecho que sí, porque vuelvo a reiterar, porque tal vez dentro de un ámbito político se dice mucho que esta profusa intervención del derecho penal, ese maximalismo, va a reducir las cosas, va a prevenir el delito, va a haber menos mujeres lesionadas, ultimadas por su pareja. Y a la luz de las estadísticas criminales nos damos cuenta que esto no es así. Porque prendemos el televisor, vemos las redes sociales u otros, el YouTube, y vemos que todos los días, cotidianamente, observamos este tipo de delincuencia y otra más. Entonces hay un fracaso
del modelo punitivista. Un fracaso si lo llevamos de un punto de vista estrictamente preventivo. Claro, porque quienes apelan únicamente a un discurso retributivo y estrictamente represivo, para ellos la solución del problema es metiendo todos a la cárcel. Yo creo en ese sentido de que existe, no sé si compartirás conmigo, una suerte de divorcio entre juristas, académicos y los operadores políticos que son los responsables precisamente de la emisión de normas jurídicas, ¿no? Porque claro, lo que pasa es que las racionalidades son diferentes, ¿no? O sea, mientras tú estás pensando en estructuras epistemológicas de un derecho penal, una política criminal, el político está pensando demagógicamente en qué hago para poder obtener mayor cantidad de votos. Entonces, si para eso tengo que salir en tanga a la calle, pues lo hago y no me interesa nada, absolutamente nada más, ¿no? Entonces, yo ofrezco pena de muerte para los violadores. Bueno, felicidad y la oclocracia, salen las mesnadas y votan por el sujeto, ¿no? Me hace recordar a Manuel Miranda Estrapés, creo que tú también lo llegaste a conocer. Que en paz descanse. Extraordinario jurista español. Tuvimos la oportunidad de tener un libro juntos, luego también de otras 2 horas. Él hablaba de un autoritarismo cool, yo hablo de una irracionalidad punitiva. Es que el derecho penal ya no solamente es utilizado para supuestamente prevenir que se cometan delitos o solamente para sancionarlos, sino también para otros fines promocionales, pedagógicos. Cuando algunos actores políticos salen a la palestra a decir de una forma falsa de que, por ejemplo, recién ahora se van a penalizar los sicariatos o recién se va a sancionar fuertemente las muertes de mujeres en manos de su pareja, etc. Y llegan a cierto grado de demagogia y obviamente la gente de la calle, el ciudadano común y corriente, no sabe finalmente de ciencia del derecho penal y realmente cuáles deben ser las coordenadas por las cuales se tipifica una conducta. Si realmente tenemos un vacío legal o lo único que se quiere hacer es sobrecriminalizar una conducta y llevar un discurso ante la población, porque la población hay una inseguridad. Y cuando hablan en la doctrina dicen, claro, eso, cuando salen este tipo de paquetes legislativos llevados a la sobrecriminalización, mucha gente lo verá, el peruano, luego sale en la televisión, con ellos nos vamos a sentir más protegidos. Y es una percepción subjetiva. Por supuesto. Puramente subjetiva. ¿Por qué es subjetivo? Porque al día siguiente él mismo está caminando por la calle, está en su vehículo y ya lo están atracando. Entonces él se da cuenta, pues una persona racional, de que todo ese anuncio de ese paquete legislativo sobrecriminalizador no está llegando finalmente a tomar los resultados que se espera, porque lo que espera la gente es tener más seguridad. Lo que espera la gente es caminar libremente las calles. Lo que espera la gente es ver que pueda finalmente disfrutar sus bienes jurídicos con toda libertad y no verse amenazado día a día de cada cuadra que tú caminas y estar a la perspectiva o estás en una paranoia que, como dicen, vivimos en una sociedad de sujetos pasivos, ¿no? Una sociedad Facebook, además, ¿eh? Porque, mira, tú sabes, ¿no? Yo, bueno, no tengo Facebook porque soy enemigo de esas redes sociales. Adoro mi privacidad, pero yo percibo en el Facebook, todos son felices, todos son, ambas han alcanzado el éxito y muestran sus fotos y lo que comen y sus viajes. Por el amor de Dios, ya somos tan felices que esto hay que mostrarlo a todo el mundo, pero en realidad detrás de toda esa apariencia, las cosas no andan necesariamente así y en muchos casos en realidad hay una putrefacción que se está escondiendo detrás de ciertas imágenes. Entonces, yo digo, esta es una sociedad Facebook en el sentido en el que también presentamos unos paquetes legislativos que le dan a la sociedad a través de los medios de comunicación que son cómplices, ¿no? Por ignorancia y conocimiento al mismo tiempo, valga esta dialéctica media extraña, de hacerle creer a la sociedad de que con esa elevación de pena los problemas se van a solucionar, cuando en realidad tras ello la cosa está corrompiéndose y putrefactándose y está ya emitiendo un olor que hiede, francamente, ¿no? Sí, pues. Bueno, estamos en una sociedad más media, una sociedad muy mediatizada. Una sociedad líquida, como decía Sigmund Bauman. Un entorno de finalmente sectores de la sociedad que quieren generar muchas influencias en el legislador, en el Poder Ejecutivo, ahorita no hay Congreso, y que se finalmente den ciertas respuestas político-criminales que no realmente apunten a estos principios programáticos de un derecho penal democrático, sino que apunten a otro tipo de coordenadas, ¿no? Se va desviando, se va distorsionando, desnaturalizando el modelo político-criminal más utilitarista,
más comunicativo, más disperso de funciones, más allá de que ese era el derecho penal, proteger únicamente bienes jurídicos, al simbolismo, incriminación de conductas que al final, tipificaciones que no se aplican en los tribunales, se atiborran las causas ante los juzgados, ante las salas, la gente quiere justicia, el Código Procesal Penal quería eso, celeridad, eficacia, lastimosamente ahora hay audiencias que se postergan hasta mucho tiempo luego. Entonces, creo que habían ciertas direcciones importantes que se dieron con el Código Procesal Penal, pero que lastimosamente no fueron de la mano con la aplicación de una política criminal integral, más llevada puramente a lo eficientista, a lo mediático, a la huida ciega del derecho penal, que en algunos casos sí, de hecho, es legítimo. Por ejemplo, cuando se afectan bienes jurídicos de niños y adolescentes, en lo que es la explotación sexual, lo que es el turismo. Yo creo que hay un grado de represión y de sanción que no puede perderse de vista, pero que lo que ha sucedido es que el efecto preventivo, es la prevención, es lo que se ha dejado totalmente de lado. ¿Por qué? Porque únicamente se ha apostado al uso del derecho penal. Para una retribución, ¿no? Dentro de un fin únicamente retributivo, en los cuales nos damos cuenta que lastimosamente... Casi ojo por ojo. Claro, pero que hay, sí, pero tenemos que rescatar. Creo que la ciencia y la academia tienen que ir a ello y que unido a ciertos operadores de justicia puedan dar algo mejor de lo que estamos teniendo. Yo todavía tengo ciertas cuotas de esperanza de que las cosas pueden cambiar en cierta manera. Por eso es que el sistema político criminal no puede alejarse de la academia. Tú mismo acabas de reconocer de que hay un divorcio enorme entre la academia y el sector de los operadores políticos, ¿no? ¿Tú crees de que exista algún futuro para el jurista teórico en el campo de la política? Porque mira, claro, ¿qué es lo que pasa? Académicos como tú, ¿no?, que podrían contribuir mucho al país, desde el Parlamento o desde ciertos ministerios, rechazan las ofertas porque finalmente saben perfectamente que la batalla está perdida en la medida en la que quien gobierna esta sociedad finalmente no es el poder de la autoridad del Estado de Derecho, sino es la fuerza de presión de los medios de comunicación que responden a poderes fácticos, ¿no? Entonces, llamadas telefónicas inocuas terminan convirtiéndose en delito. Por ejemplo, que hablamos con fulano de tal, que me reuní, que almorcé, todo es delito, ¿no? Y la gente, la mesnada, pues lamentablemente termina creyendo eso. Entonces, me ha pasado, ¿no? A mí, hablando sobre temas estrictamente académicos, estrictamente científicos y epistemológicos, algunos sectores por ahí han tratado de ridiculizarme. Esta conversación que estamos teniendo en este momento, por ejemplo, podría ser observada por algunos de estos esbirros precisamente y luego decir un par de imbéciles que están discutiendo estupideces, ¿no? Y nos ridiculizan. Entonces, en esa medida, lo pensamos bien y decimos, ¿para qué vamos a ir a un sector donde nos van a maltratar, lejos de permitirnos trabajar científicamente y contribuir con el país? Entonces, yo no le veo un futuro a los juristas teóricos, lamentablemente, contribuyendo con el desarrollo del país, ¿no? Sí, puede ser, pero bueno, la política tiene su mundo distinto de la ciencia y de la academia. Creo que las personas muy metidas en la ciencia y en la academia no creo que estén muy interesados en ingresar al ámbito de la política. La pregunta es si también podríamos postular la idea de que para poder contribuir, tal vez podamos hacerlo no necesariamente en un ámbito político, ¿no? Yo creo que la literatura, y que es muy jurídico-penal, la dogmática... ¿Y la cátedra? Contribuye mucho y es utilizado mucho por esta Corte Suprema en sus precedentes vinculantes, en sus acuerdos plenarios, en el mismo Tribunal Constitucional. O sea, yo creo que por ese lado hay cuotas de intervención que no necesariamente tienen que ser llevado al mundo de la política, ¿no? Y como decía un gran tratadista español, Jim Bernard Ordijk, la dogmática penal tiene un futuro para mí, ha tenido un pasado, un presente y nunca lo va a dejar tener, siempre y cuando hayan aún personas que quieran cultivarlo. Y esa cultivación de la dogmática es que pueda hacer una justicia más racional. Termino diciendo razón y derecho, Luis Ferraioli. Cuando el derecho deja de ser un mecanismo
que resuelve finalmente a través de la razón, llevamos finalmente a derroteros nada felices, todo lo contrario, a respuestas irracionales, arbitrarias, abusivas, y eso es lo que creo que tenemos que recuperar, ¿no? Esa relación, ese vínculo indisoluble y nunca soslayar lo que debe existir entre el derecho y la razón. Cuando la ley pierde la razón, ya no es propiamente el derecho que nosotros queríamos siempre construir. Sí, pues, lamentablemente, mientras tú reflexionas así, hay otros sectores que están más prisión preventiva, más elevación de pena, por el amor de Dios. No se vayan, ya regresamos. En este bloque final, entonces, vamos a volcar toda esta conversación teórica que hemos acabado de tener de política criminal para analizar este decreto de urgencia 008-2020 que establece nuevos supuestos de conversión de pena en los casos de personas privadas de libertad por el delito de omisión de asistencia familiar para promover el pago de la reparación civil y la deuda alimentaria. Aprovecho la ocasión, el delito se llama omisión de asistencia familiar, no omisión a la asistencia familiar, como escriben tan mal, y por ahí hasta publican algunos libros. El artículo 3 de este decreto de urgencia dice lo siguiente: la pena privativa de libertad de una persona condenada por el delito de omisión de asistencia familiar puede convertirse automáticamente en una pena alternativa si certifica ante el juez, se supone pues que esa persona condenada, ¿no?, el pago íntegro de la reparación civil y de la deuda alimenticia acumulada hasta el momento en que solicita la conversión. Para este supuesto no es aplicable el literal B del párrafo anterior. A ver, ¿qué significa esto, Alonso, en términos prácticos? Bueno, voy a tratar de ser lo más simple posible. Hay un gran problema en nuestra sociedad, y creo que también hay otras aquí en Latinoamérica, Sudamérica, ¿no? Que hay una gran cantidad, sobre todo de padres, que no cumplen con los alimentos a quienes tienen el deber de hacerlo, porque la ley así lo exige. Pasan por un proceso civil, se determina una pensión alimenticia, y a pesar de ello, y claro, teniendo la capacidad económica para hacerlo, no lo hacen, ¿no? Hay un bien jurídico digno y merecedor de tutela penal, sobre todo cuando se trata de los descendientes, sin defecto que también un ascendiente puede ser demandante, porque así como los padres nos dieron en su momento, creo que luego la reciprocidad debe darse más adelante, y nosotros también tenemos que procurar una vida digna para nuestros padres. Entonces, nuestros padres nos pueden demandar por alimentos. Sí, por supuesto que sí, siempre cuando no estén en capacidad de solventar a ellos por sus propios medios su mínima subsistencia digna, ¿no? Entonces, viendo una realidad criminológica, que hay una gran cantidad de omisos de esta asistencia familiar, sobre todo hombres, porque bueno, sucede una separación de cuerpos, divorcios, siempre pues la madre es la que se queda con los hijos, ¿no? Bueno, no siempre, por lo general. Bueno, sí, hay también obviamente posibilidades que también sea el padre que se quede con la tenencia de los hijos. Pero bueno, hay una gran incidencia criminológica en esto, y creo que ha habido un estudio ya de tiempo atrás en los cuales hay que ver mecanismos por los cuales se tenga que ir prevaleciendo el interés reparador que tiene que ver al daño generado, la posibilidad que se cumpla con esa deuda lo más pronto posible, antes que decir o ir a esa respuesta o esa alternativa únicamente sancionadora. No sé si me dejo entender. Está bien, es un delito que no tiene más de 3 años de pena privativa de libertad, el 149, en su tipo base, y eso precisamente, si nosotros leemos la exposición de motivos del Código Penal, habla de las sustituciones de penas a través de la suspensión de la ejecución de la pena, reserva del fallo y excepción de pena, que permite prescindir de una pena efectiva de privación de la libertad en delitos de mínima gravedad. O sea, es un delito, afecta un bien jurídico, estamos totalmente bien, claros, pero tenemos que ahí procurar, ¿cuál es más importante? Procurar que estos niños o adolescentes puedan contar con esos mínimos elementos económicos de subsistencia,
o tenemos que enfocarnos en la sanción? Mejor dicho, entramos en una dialéctica entre la reparación y la sanción. ¿Qué es más importante? Para mí es la reparación. Los acuerdos reparatorios y lo que mismo el principio de oportunidad se aficó hace mucho tiempo en nuestros estatutos procesales, y dentro de esto está la conversión de la pena, el artículo 52 de la parte general del Código Penal, que dice que si no opera la suspensión o la reserva del fallo, vamos a ver si la reserva del fallo opera o no, es que se puede aplicar la conversión, que significa sustituir, reemplazo. En vez de que se dicte una pena efectiva de privación de la libertad, una pena limitativa de derecho como prestación de servicios comunitarios en limitación de días libres. Esa fue la gran innovación del Código Penal en su momento, en el año 1991. Y lo dijo en la exposición de motivos. Somos innovadores. Innovadores en dar respuestas distintas que no signifiquen necesariamente pena privativa de la libertad, porque el factor criminógeno. En ese decreto de urgencia 08-2020 se habla pues que hay una gran cantidad de reclusos por este delito. Y es lógico que también esto, el gasto que genera para el Estado. Entonces, lo que este decreto de urgencia, al margen de que ya el Código Penal tiene la reserva del fallo condenatorio y también la misma conversión de la pena que conforme los quantus de pena resulta aplicable, le da esa prioridad. Pero bajo ciertas características que para que el juez pueda convertir la pena efectiva de privación de libertad en una limitativa de derecho como prestación de servicio, tiene que pagar íntegramente la reparación civil y la deuda alimenticia. O sea, está dando una especificidad, una exigencia que no está en el 52, única y estrictamente en lo que respecta al delito de asistencia familiar, que tiene un trasfondo de una deuda, pero que no es propiamente prisión por deudas, pero hay una deuda alimenticia que, poniendo en riesgo la integridad propia del niño, del adolescente, es que se eleva finalmente a ser constitutivo de delito. Lo que se prioriza en este caso es la reparación del daño, es una justicia compensatoria de la mediación, de procurar solucionar el conflicto de la mejor manera, y creo que esto apunta este decreto, sin defecto decir de que no se deja de lado. Para mí, he hecho un análisis, la posibilidad aún, y he visto ejecutorias sobre la reserva del fallo condenatorio, porque si tú y quienes nos están escuchando analizan el artículo 52 del Código Penal, queda claro que la conversión de la pena debe ser subsidiaria a la suspensión de ejecución de la pena o a la reserva del fallo. Quiere decir, cuando tú no puedes aplicar alguna de las dos, recién es que tú te vas a la conversión. Ya, justamente eso es lo que quería yo consultarte, porque esta conversión supone previamente que la persona se encuentre privada de la libertad, ¿correcto? Pero en el caso de omisión de asistencia familiar, la pena máxima que se podría aplicar sería de 3 años, que por regla general no implica necesariamente una prisión. Entonces, si yo no estoy privado de libertad, ¿qué conversión voy a pedir, verdad? Entonces, en principio, más programáticamente que de un punto de vista legal. No hay prohibición alguna que se puedan aplicar penas de 6, 3 meses. No, no hay, claro que no. Inclusive en delitos contra el honor. Sí, el caso Magali, por ejemplo. En delitos contra el honor ha sucedido penas de 6, 3... Pero esos son pues unos casos minúsculos. Claro, no es la opción válida, porque siempre se dice que ante penas cortas, privativas de libertad, el contagio criminal, los efectos criminógenos y todo ello. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, una línea programática de un derecho penal más preventivo que retributivo significa que ante delitos con penas tan mínimas no debería ponerse pena efectiva de prisión. Pero quiere decir que se están aplicando porque si no, no tendría ninguna razón de ser. Finalmente, que se esté reafirmando algo que ya no tiene la norma, ¿no? Porque algunos han visto, también tengamos que ser sinceros, que muchos, no pocos padres, tienen que estar conminados, amenazados de ser privados de su libertad para recién cumplir con sus obligaciones. Y esto es realmente muy, finalmente, funesto. Es algo realmente muy reprobable. Ya, pero que un padre tenga que esperar que le estén intimidando con imponerle una pena o recluirlo de su libertad para cumplir con sus obligaciones. Una persona que es padre no necesita de ser intimidado. No tiene por qué ser amenazado de una pena para cumplir con sus obligaciones. Totalmente de acuerdo, pero si al derecho penal lo vamos a utilizar como un instrumento de educación social, entonces también lo estamos desnaturalizando. Sí, no es que tanto que sea educación social, pero creo que los operadores jurídicos han ido en esa línea, ¿no? De decir, bueno, estas personas no cumplen. ¿Cómo hago para promover que cumpla? ¿Cómo hago para alentarlo, presionarlo que cumpla?
con la amenaza de una pena efectiva de privación de la libertad, que si bien es cierto, programáticamente no debería aplicarse, legalmente conforme el artículo 29 sí se puede aplicar. Tú sabes perfectamente que hasta antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, en el Perú encontrábamos que en los distritos judiciales de Junín y de Arequipa, cuando el juez penal recibía la formalización de denuncia de parte del Ministerio Público por delito de omisión de asistencia familiar, el juez dictaba un auto apertorio de instrucción con mandato de detención inmediato, ¿no? Y entonces solo salía en la medida en la que pagara por lo menos el 50%. O sea, así se utilizaba al derecho penal. Ahora eso ya no sucede, pero así se utilizaba al derecho penal hasta hace 4 o 5 años atrás. Sí, bueno, en caso de prisión preventiva, conforme el 268, tiene que haber una prognosis más de 4 años. Y acá es por el tipo base, no más de 3. Había gente Tendría que ser el agravante del segundo y el tercer párrafo para poder ir a una prisión preventiva. Sí, había gente que se iba a Huancayo para denunciar esto, porque ahí lograban pues obtener un pago más rápido. Como vuelvo a reiterar, una cosa es que podamos estar o no de acuerdo, pero los operadores jurídicos de cierta forma utilizaban la amenaza de la pena para que este señor de una vez se digne a pagar lo que por ley está obligado a hacerlo. Él no tiene un hijo, tiene sus descendientes, tiene que procurar una subsistencia mínima de ellos. Entonces, por eso vuelvo a reiterar, un padre, una menor tiene que estar esperando que un juez lo intime, porque tiene que haber un apercibimiento previo, un proceso civil que ha declarado fundada la demanda de alimentos. Ese es un requisito de procedibilidad. Entonces sentamos en esta situación y este mismo decreto de urgencia, fíjate, nos da un número realmente bien preocupante de que en las cárceles hay personas privadas de su libertad. Esperando condena. 2.900 internos por el delito de 2.900. Estamos hablando ¿De una población de? No sabría decirte la población global que tienen los establecimientos penitenciarios, pero estamos hablando de 2.900 internos. Creo que... No sé si Lurigancho ya sobrepasó los 10.000 hace mucho tiempo. O sea, estamos hablando de una cantidad fuerte de personas que se encuentran privados de su libertad por esto. Entonces vuelvo a reiterar la idea que lo que se hace es priorizar la reparación del daño, la compensación, que se cumpla efectivamente con la deuda alimenticia, en vez de ir a la reclusión. Máxime, si sabemos todos que una persona que está recluida en su libertad, si es que no tiene patrimonios, bienes inmuebles, muebles, ¿cómo va a poder pagar esa deuda alimenticia si no trabaja? ¿Trabajando en la cárcel? Trabajando en la cárcel no creo que pueda procurar mínimamente la cantidad de dinero que necesita para poder sufragar los gastos de sus hijos, ¿no? Y por eso yo creo que es muy razonable y racional también pensar que la propia sociedad y el propio Estado debe promover una paternidad responsable, ¿verdad? Porque, claro, esperamos, lo que fomentamos es sexo libertino y haz lo que te dé la gana y luego aborta si es posible, ¿no? Pero si ya tienes el hijo, bueno, pues cuando puedas le pasas los alimentos. Entonces, ¿dónde está la educación que debe propiciar el Ministerio de Educación, que en lugar de estar enseñando cómo masturbarse más profilácticamente y utilizar partes de su cuerpo que no están pensados naturalmente para el coito, ¿dónde está el Ministerio de Cultura, que cree que cultura solamente se reduce a danzas folclóricas? ¿Dónde está el Ministerio de Salud, que hasta el día de hoy no entiende que estamos enfrentando en el país un problema de salud mental muy grande? ¿Dónde están? Esa ausencia justamente termina siendo tan escandalosa que al final no nos queda más que recurrir al derecho penal para convertirlo en un instrumento de educación social y decirle al padre, oye, como no vas a pagar, entonces te meto a la cárcel. No quiero ir a la cárcel, entonces pago. Qué mal, o sea, ¿qué tipo de Estado de Derecho es este? Bueno, son dos cosas ahí, pues, vuelvo a reiterar, ¿no? Pero lastimosamente las cosas, tenemos estas estructuras deficientes del ser humano, sí, de que algunos tienen que estar intimidados, que ser apercibidos o amenazados para que cumplan con una obligación tan importante de un niño o una niña que requiere de las máximas, de las protecciones por sus propios padres. Sí, y finalmente el artículo 11 del decreto legislativo 1300, que regula la conversión de penas privativas de libertad por alternativas, también ha sido modificado por este decreto de urgencia 008-2020,
y dice en su parte pertinente: la conversión automática de una pena privativa de libertad por omisión de asistencia familiar se revoca si la persona condenada, manteniendo la obligación de continuar pagando la deuda alimenticia, incumple 2 pagos mensuales consecutivos conforme a lo establecido en la sentencia civil que dispuso la obligación. ¿Esto cómo se traduce en la práctica? Bueno, la revocatoria está en todos los sustitutivos penales, como la reserva del fallo y la suspensión de la ejecución de la pena. Hemos sido a veces un poco discrepantes, que el pago de la reparación civil sea una regla de conducta, pero bueno, está ahí y se coloca, y cuando no cumple, pues el imputado ahora condenado con él mismo, es que siempre hay esa posibilidad de que se le revoque, porque supuestamente es una suerte de periodo a prueba. A ti, a esta persona que se le ha condenado, no lo van a recluir en una prisión, pero tiene un término a prueba, y si en ese plazo no cumple con lo que se le estatuye en las reglas de conducta, es que está en la posibilidad de la revocatoria de la condena. ¿Cuáles hayan sido los criterios? No sé, que son creo que 2, me dijiste, 2. 2, sí. 2 periodos o 2 cuotas. 2 cuotas, sí. 2 pagos mensuales consecutivos. ¿Cuál será realmente, por razón que se diga 2, puede haber hasta 1, puede haber sido 3, pero la revocatoria está ahí en todo el régimen sustitutivo de las penas privativas de libertad, ¿no? Se coloca acá en la conversión de la pena porque se dice que tiene que pagar el íntegro. Algunos no podrán pagar de una sola, luego se comprometen a hacerlo de forma periódica, por plazos, por determinada temporalidad. Entonces es que se ha instituido la posibilidad que no cumpliendo con dos pagos o 2 cuotas, se revoca a pena efectiva. Sí, bueno, vamos a ver pues cómo va la aplicación de este decreto de urgencia en la práctica, ¿no? Y a través de las investigaciones correspondientes, y ya en un cierto tiempo mediano podremos ver si es que realmente ha propiciado esa promoción del pago de la reparación civil y la deuda alimentaria. Sí, pues viendo finalmente que ya no existan tantos condenados por ese delito y que se vean satisfechos estos niños o niñas adolescentes de esa pensión alimenticia a los cuales ellos tienen legítimamente derecho. Yo creo que hay que apuntar más, priorizar en estos casos la reparación, la restauración, la mediación que la sanción. Muy bien. Ha sido la voz y presencia del doctor Alonso Raúl Peña Cabrera Freire, y de esta manera, agradeciéndole por su participación en el programa del día de hoy, nos despedimos hasta la siguiente emisión de Enfoque Jurídico. Muchas gracias.